Bueno, jóvenes, pues vamos a comenzar a ver si se conectan más al rato sus demás compañeros. Y pues bien, ok, vamos a continuar con el tema que estábamos viendo y para ello entonces les pregunto aquí en la asignatura de manejo integral del agua, ¿qué es lo último que vimos? ¿Qué tema estuvimos viendo en la última clase? ¿Las escucho o las leo? Ok, las cuencas, sobre los aforos, diferencia entre tiempo y clima. Ok, gracias. Juana Luisa, ¿usted qué recuerda? Buenas tardes, Laura. Bienvenida. Les preguntaba a sus compañeros que qué es lo que vimos en la última clase. ¿Qué recuerdan? Ya su compañera Reina dice que sobre las cuencas, Xochitl sobre los aforos, la diferencia entre tiempo y clima. Ok, Laura de los fenómenos. ¿Qué fenómenos? Ok, sí, del niño. Bueno, más bien de hecho sí, hablamos de que de hecho les va a tocar exponer acerca del fenómeno del niño y la niña. Sí, así es. Ok, bien jóvenes. Pues sí, básicamente estuvimos viendo, exactamente las escalas del clima. Así es, estuvimos viendo, bueno, antes más bien de pasar a otras partes técnicas de cómo se mide, la cantidad de agua de una cuenca dependiendo de en qué parte del ciclo del agua se encuentre. Estábamos viendo también la parte de, bueno, repasando el tema del clima, ya que pues el clima influencia bastante la cantidad de agua que va a haber en alguna cuenca o no. Bien, pero sí, también vimos cómo medimos la cantidad de agua cuando se encuentra pues ya en un río. Y pues bueno, vimos dos técnicas, ¿no? La técnica en la que medimos la velocidad de corriente, y la otra en la que, bueno, mediante un objeto flotante, y la otra también digamos que es una forma de medir la velocidad de la corriente, pero esa mediante saber
qué tan rápido se llena cierto volumen mediante pues la presión del agua que lleva una corriente de agua. Ok, permítanme, déjenme, ahorita tengo anotados a Reina Abad, Xochitl Pérez, Juana Luisa, Laura Pacheco y Lisette Pérez. También está Carla Díaz. ¿Y alguien más está tomando ahorita la clase? Orlando, ok. Yo, maestra, por favor. Gracias. ¿Nadie más? Ok, bueno, bien, entonces estábamos viendo el clima, ¿no? Ya vimos nuevamente qué es el clima, qué es el tiempo, que ambos están relacionados, pero cuando hablamos del tiempo es las condiciones atmosféricas que están ocurriendo en un momento y lugar determinado. Es un lapso un poco más pequeño, y el clima son las condiciones atmosféricas, condiciones ambientales, de un tiempo y lugar, pero a una escala de tiempo mucho más amplia, ¿no? Ok, bien. Entonces, pues sí es diferente cuando determinamos o cuando nosotros decimos que un clima es tal o cual, eso va a ser basándonos en los registros del tiempo promedio que ha hecho a lo largo de varios años. Es decir, diariamente se toma qué tiempo está haciendo en alguna zona, y entonces todos estos registros se toman, se promedian, se estandarizan, y entonces ya decimos si un lugar tiene un clima o tiene otro. Dice Juan Arizo sobre la diferencia del clima, las escalas del clima que existen y en el tiempo y el lugar. Así es. Buenas tardes, Gerardo. Ok, bien. Ok, jóvenes. Bien, también estuvimos viendo que el clima se ve a diferentes escalas, puede ser macroclima. ¿Cuáles son las 3 diferentes escalas que vimos de clima? ¿Alguien me puede decir? Ok, macroclima es uno. ¿Cuál otro? Mesoclima y microclima. Así es, en orden del más grande al más chico, ¿no? Así es, gracias, Ochi. ¿Dónde está aquí? Bien, voy a compartir pantalla. Y cada una de estas diferentes escalas, pues bueno, digamos, se pueden dimensionar a diferentes escalas de tiempo. Estas diferentes escalas de espacio se dimensionan a diferentes escalas de tiempo. ¿Ya pueden ver la pantalla compartida? Ok, gracias. A diferentes escalas de tamaño. Aquí vemos. Y a diferentes escalas
de tiempo. Cientos de años, decenas de años y un año o unos meses. Claro, cada una también tiene variables que son más significativas que en otras, en unas que en otras. En todas estas variables entran, es decir, influyen, ¿no? Bueno, más bien se encuentran en todas las escalas se encuentra el balance de energía, de calor, centros de actividad, vientos generales, zonas y regiones climáticas, temperatura, precipitaciones, humedad, vientos locales, radiación, calentamiento, humedad, adaptaciones, ¿no? En las tres escalas se toman en cuenta, pero en cada una de estas hay algunas que toman más relevancia que otras. Y también los factores limitantes, es decir, aquellos que van a influir y van a cambiar las características de un lugar a otro, van a ser diferentes. En los factores limitantes, en cuanto a la escala de macroclima, son la época del año, latitud y distribución de masas continentales. En el mesoclima, la altitud, la orientación solar, la exposición al viento y la fisiografía. Y en el microclima, las obstrucciones de viento, el albedo, la capacidad térmica y la capacidad adaptativa, ¿no? Ok, y para ello también usamos diferentes instrumentos y tienen diferentes grados de precisión porque, pues bueno, algunas son más generales que otras. Es decir, si quisiéramos darle mucha precisión al macroclima, pues nos tomaría muchísimo tiempo y muchísimos datos y sería una tarea casi imposible, ¿no? Si quisiéramos especificaciones a nivel de microclima, por ejemplo, es decir, medir con termómetro infrarrojo, cada punto de la Tierra para ver el macroclima que es a nivel global o cada punto de un continente o de un país, pues sería una ¿cómo se llama? Una tarea casi titánica, ¿no? Casi imposible, por lo menos para las herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Entonces, por eso se usan nada más, por ejemplo, satélites meteorológicos, globos sonda o sondeos en altura. Bien. Y lo mismo, si quisiéramos medir con un satélite meteorológico lo que es, no sé, de unos 400 metros cuadrados, pues sería muy complicado porque no veríamos la diferencia entre una parte y otra. ¿Por qué? Porque con un satélite nada más veríamos la parte general. Bien. También vimos entonces cuáles son los elementos y los factores de clima. Recordemos, los elementos son aquellos que pues nos van a decir qué clima es el que tenemos, y los factores de clima son los que van a influir en que un clima sea de una u otra forma, tenga una u otra característica. Cuando estábamos viendo los elementos del clima, vimos que es la insolación, la precipitación, la nubosidad, cómo se miden, la presión atmosférica y la temperatura, el viento y la humedad, y por qué se dan. Y luego empezamos a ver comenzamos a ver esta parte de latitudes, orografía y altitud, continentalidad, corrientes oceánicas, circulación atmosférica y vegetación. Entonces, bien. ¿Quién me puede decir que recuerda que sea la latitud? Cuando hablamos de latitud, ¿a qué nos referimos? ¿Algún voluntario para dar la respuesta? Distancia angular que hay desde un ángulo de la superficie de la Tierra hasta el paralelo del Ecuador. Perfecto. Gracias, Lisette. Así es.
Es decir, qué tan lejos se encuentra un punto de la Tierra del ecuador. Hasta aquí, hasta acá, hasta acá. Y bueno, recordemos que nuestra Tierra, al ser redonda y además girar en forma inclinada, encontrarse de forma inclinada, pues bueno, nos dan diferentes cantidades de radiación, tanto dependiendo del día, perdón, del lugar como tal, como también dependiendo de la estación, porque al ser la Tierra algo que está inclinado, un objeto inclinado que gira sobre su propio eje, también hay ocasiones en las que una parte, bueno, que está inclinada más hacia un lado o está más inclinada hacia otro lado, ¿no? Lo que nos dan, pues bueno, fenómenos como las estaciones, entre otras cosas. Y por lo mismo también las temperaturas en la parte más cercana del ecuador suelen ser más estables y más cálidas, y cuando están más lejos suelen ser más frías y más tienen cambios más significativos entre una estación y otra. Dice Juana Luisa, la altitud es latitud, perdón, es la distancia angular dependiendo del lugar de estación. Bien. Ok. Y entonces, pues bueno, nos da lugar a las franjas climáticas. Si nos acordamos nuevamente en esta parte de cuando vimos que México es un país megadiverso. ¿Dónde está? Aquí está. Bueno, no, creo que lo estamos acá. A nuestras franjas climáticas, ¿no? Donde tenemos, pues bueno, la franja de la zona más cálida, tropical, incluso ecuatorial. Luego los climas templados. Y finalmente los climas polares, ¿no? Los climas más fríos. Bien. Bien. Otro de los factores del clima muy importantes son la orografía y la altitud. Donde, recordemos, la orografía es los diferentes niveles y formas que tiene nuestro planeta, la Tierra, el relieve que tiene nuestro planeta, y que, pues bueno, al tener diferentes relieves y estar, bueno, primero nos genera que hay diferentes altitudes que se toman a partir del nivel del mar. Recordemos que es al nivel del mar porque como al ser el mar un líquido, pues va a tomar la forma o el volumen, no, perdón, la altura, dependiendo del recipiente que tenga. En este caso el recipiente es pues nuestro planeta Tierra, y entonces el agua, gracias a la gravedad, se va a mantener, digamos, parejo, ¿no? En lugar de que tengamos que tomar, por ejemplo, una sola montaña, una sola planicie de referencia al resto de los otros lugares en la Tierra. ¿Y cómo podemos medir la altitud? Una de las cosas que nos ayuda a medir la altitud, además de que, bueno, ahorita ya tenemos satélites, entre otras cosas, para medir la profundidad a la que nos encontramos o desde donde estamos tomando el punto, pues también la presión atmosférica nos puede dar un indicio, una señal de que a cuánto nos encontramos, ya que entre más abajo, mayor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque hay más capas de aire sobre nosotros. Bueno, ok. Y bueno, aparte de producir diferentes altitudes, también nos provoca o nos da el fenómeno del sotavento y barlovento, que es donde
una parte de una elevación, generalmente una montaña, tiene una parte más húmeda y otra más seca, ya que la parte húmeda queda con un aire ascendente y se queda o la mayor parte de la humedad se queda en la primera parte en el primer lado de la montaña, y el otro, pues bueno, queda ya con un aire más seco y descendente. Ok. Esto también nos da pie a diferentes cantidades de iluminación que hay, o de sol que va a llegar, de radiación que llega a algún lugar, y nos va a crear diferentes microclimas. Bien, ok. Después tenemos la continentalidad. ¿Quién me puede recordar qué es la continentalidad? Bien, ok, vamos a empezar con los que todavía no tienen participación para que no se queden atrás. Carla, Orlando y Gerardo, ¿podrían decirme qué es la continentalidad? ¿Qué recuerdan de ella o a qué les suena la continentalidad? Ok, recuerda la formación de los continentes. Por ahí va con los continentes. Gracias, Gerardo. Digo, Orlando. Gerardo, es la interferencia de una masa terrestre con respecto a un cuerpo de agua. Ok. Carla. Es un efecto climático que se produce por consecuencia de qué tan lejos se encuentra un lugar del océano, y pues ahí se reduce el nivel de humedad. También pues aumenta el clima, bueno, la temperatura. Si estuviera muy lejos del océano, aumenta la temperatura, disminuye el grado de humedad, y por lo tanto también las precipitaciones. Bien, muchas gracias, Carla. Sí, entonces la continentalidad es básicamente qué tan dentro o al extremo se encuentra de un continente, o de un área de tierra, qué tan lejos o cerca se encuentra de un cuerpo de agua, ¿no? Un gran cuerpo de agua. Y bueno, como dicen su compañera, y también, bueno, sus otros compañeros, pues bien, tiene que ver o influye en varias cosas. Primero, la humedad, ¿no? Obviamente, entre más cerca esté de un cuerpo de agua, mayor humedad va a haber. Y claro, entre más grande sea el cuerpo de agua, mayor todavía va a ser la humedad que va a recibir cualquier punto
en alguna zona. Ahora, recordemos que el agua es un medio por el cual la temperatura no es tan rápida al pasar. Las ondas energéticas caloríficas no son tan rápidas al pasar a través del agua. Por lo tanto, la temperatura en los lugares más cerca de un cuerpo de agua grande, es decir, entre más cerca esté del mar o de un lago o lo que sea, o del océano, la temperatura va a ser menos variable. Y entre más dentro del continente, más lejos del cuerpo de agua, más drásticos van a ser los cambios de clima. Y para eso tenemos un muy excelente ejemplo de, por ejemplo, aquí la península ibérica, ¿no? De hecho, el país de España, ¿no? Si nos damos cuenta, y bueno, nos incluye incluso algunas islas. Para empezar, pues vemos que están aquí los mares, pero está aquí el océano Atlántico y aquí el mar Mediterráneo. Pero pues para acá sigue un poco más de océano, ¿no? Bien. Entonces, vemos que en color amarillo tenemos lugares en donde la temperatura entre la parte más fría y la parte más cálida cambia muy poco cuando es de color amarillo. Es decir, el cambio de temperatura es menos de 8 grados Celsius, ¿no? Después vemos que tenemos que hay cambios entre 8 y 12 grados, entre 12 y 16, 16 y 20 y más de 20 grados Celsius. Y si nos damos cuenta, pues bueno, nosotros podríamos creer que si es, viendo nada más este pequeño mapa, podríamos llegar a decir, no, pues sí, no se preocupe, Xochitl, adelante, que todo salga bien. De todos modos, pues le recuerdo que esto se va a grabar, entonces para que pueda usted consultar el video, ¿sale? Bien, entonces, podríamos creer que toda esta zona, de manera pareja, tendría que ser de este color lila claro, luego toda esta zona tendría que ser de un morado claro, luego aquí y así nada más esta parte ser la más oscura, ¿no? Pero no es así. Se ve diferente. Y esto se debe en gran medida también porque están expuestos a cuerpos de agua de diferente tamaño. Si nos damos cuenta aquí, el área entre el cambio de zonas, es decir, de la más clara a la más oscura, es mucho menor que en esta área. ¿Por qué? Pues bueno, porque aquí hay una masa de agua mucho más grande que en esta parte. Y lo mismo aquí. Como estas islas están rodeadas completamente de mar, de océano, bueno, de un cuerpo de agua enorme, y están mucho más alejadas de lo más rápido, lo más pronto en cuanto a la parte terrestre, y este está muy cerca, muy conectado, pues bueno, por eso tienen estos diferentes rangos de cambio de temperatura. Las islas tienen, digamos, más humedad al alcance en proporción a esta parte de España y esta área que esta área. Bien. Ok. También veíamos partes de la brisa marina, donde, pues bueno, cuando es de día, el aire frío desciende y el aire caliente asciende, y cuando es de noche es al revés, ¿no? El aire frío desciende y el aire caliente asciende. Y además, pues bueno, vemos aquí que bueno, si nos damos cuenta, aquí en la parte terrestre se calienta mucho más rápido que la parte acuática. Entonces, por eso aquí el aire caliente asciende más rápido, asciende. Y en cambio, cuando es de noche, pues bueno, si hay un cambio de temperatura,
pero aquí cambia tan drásticamente que aquí empieza a descender el frío y aquí a ascender el calor. Bien. A ver, se pone cercanía de las masas de agua, cómo influye en humedad, temperatura. Sí, así es. Gracias, Lisette. Un momentito. Ok, bien. Entonces tenemos el efecto Coriolis, ¿no? ¿Qué es el efecto Coriolis? Bueno, básicamente es el efecto que tiene que hay, el efecto, digamos, centrífugo, que hay sobre la Tierra y las masas de agua y las masas de aire sobre nuestro planeta al girar hacia un lado, ¿no? Entonces es una fuerza producida por la rotación de la Tierra que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre. A la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Y entonces este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema de rotación. Entonces, bueno, el efecto Coriolis nos va a hacer que, pues, el que nuestro planeta esté girando, haga que, como les comentaba, el agua vaya hacia un lado o vaya hacia otro. Y este efecto Coriolis, perdón, no solamente el agua, también las masas de viento. Y este mismo efecto, que se produce al momento de girar nuestra Tierra, que es todo el tiempo, nos va a provocar la circulación atmosférica. Y la circulación atmosférica, a su vez, junto con el efecto Coriolis, va a influir en las corrientes oceánicas. Bien, entonces, en la circulación atmosférica, y claro, todo esto también tiene que ver con la temperatura de las corrientes de aire y de agua. Y estas corrientes van a provocar fenómenos naturales como lo son los monzones, el niño, la niña, huracanes, los vientos alisios, los nortes, todo esto va a ser provocado porque nuestro planeta gira y entonces hace que las masas de aire se vayan moviendo y a su vez los cambios de temperatura hacen que las masas de aire se muevan mucho más, ¿no? Bien, entonces, si nos damos cuenta, voy a borrar un poco acá. ¿Sí? Nos damos cuenta que aquí, si bien van aquí en esta dirección, igual nuestros vientos van en esta dirección, ¿no? Y lo mismo de este lado, así. Ahora, esto es por el efecto Coriolis. El efecto Coriolis da esta dirección a los vientos que hay en nuestro planeta. Ahora, las diferentes temperaturas nos van a dar otros patrones de viento global. Y luego, el que un continente se encuentre en medio de estos vientos o no, nos va a dar otros patrones o va a modificar nuestras corrientes de aire. Es decir, si no existiera nuestra parte terrestre, el viento soplaría nada más prácticamente para un lado. Pero si nos damos cuenta, al encontrarse con estos lugares, pues bueno, aquí digamos, por ejemplo, en esta parte que está rodeado de varias partes terrestres, como que está más encerradito, el viento como que va a remolinarse un poquito más que en esta parte. Bien. Y también podemos ver aquí, bueno, primero que tenemos los vientos alisios, es decir, celdas
cálidas más que nada. ¿Por qué? Porque aquí también pega mucho más la radiación. Y tenemos celdas de aire mucho más frías, porque aquí, aunque sea primavera o sea invierno, o sea verano o sea otoño, pues de todos modos siempre va a ser mucho más frío las celdas de viento y de agua que se encuentran en los polos, porque van a recibir siempre menos radiación que la parte centro. ¿Por qué? Pues porque obviamente está más cerca esta parte del sol que a esta, ¿no? Ok. Entonces, pues la radiación solar pierde intensidad, ¿no? Bien. Ahora, aquí podemos ver, esto es como si estuviéramos viendo desde arriba, desde el cielo, cómo se están moviendo las corrientes de aire. Y si nosotros cortáramos como por la mitad nuestro planeta y quisiéramos verlo de perfil, las corrientes de aire, nos daríamos cuenta que podemos ver estas celdas de aire. Y entonces, el aire frío y seco y el aire cálido y húmedo va a ascender o va a descender dependiendo del área que se encuentre. Y entonces vemos, obviamente el aire húmedo y caliente siempre va a ir en ascenso. ¿Sí nos damos cuenta? Húmedo y caliente en ascenso, húmedo y caliente en ascenso, y el frío va a estar en descenso. Frío y seco descenso, frío y seco descenso, frío y seco descenso, frío y seco descenso. Entonces, estos intercambios también van a crear diferentes condiciones climatológicas. El aire, al ser más, bueno, si nos recordamos de las propiedades de la materia, podemos acordarnos que en un estado sólido, las moléculas de los elementos se van a mantener firmemente unidas. Van a mantenerse unidas unas con otros, no van a tener mucha energía entre ellas que se esté moviendo, no van a vibrar mucho, por decirlo así. Entonces van a estar así, unidas. En un estado líquido, imaginémonos un estado líquido, las moléculas no van a estar tan unidas como para tomar su propia forma, como aquí, y además, es decir, van a tomar la forma del recipiente, y además, pues van a mantenerse un poquito más separadas, unas de otras, y con más energía que se está moviendo entre ellas. Entonces, van a como que tratar de separarse un poquito más, pero no tanto, ¿no? Y después, en cuanto a las partes gaseosas, digamos, este es un contenedor de aire, ¿no? Aquí, en este caso, en el estado gaseoso, las partículas siempre se van a tener bastante separadas y además van a tener más calor entre ellas, por lo que van a chocar más constantemente, van a buscar expandirse más. Entonces, lo mismo ocurre aquí. El aire caliente va a tender a expandirse más, a subir más. Y el aire frío va a tender a condensarse, a ir hacia abajo más, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a las corrientes oceánicas, bueno, como les comentaba, ¿no? Como comentábamos anteriormente, hay las podemos dividir según dos cosas. Uno, su profundidad, y dos, la temperatura general a la que está. Entonces, las corrientes oceánicas, si las dividimos por profundidad, pues bueno, tenemos las profundas y las superficiales. Las profundas van a ser aquellas corrientes que se encuentren muy abajo del agua, son masas mucho más densas y frías, porque a pesar de que el sol es muy poderoso y llega a muchas partes, pues bueno, una de las cualidades del agua es que es la refracción de la luz. Y entonces, la energía lumínica puede llegar solamente hasta cierto punto.
Después de cierta distancia entre la superficie y el fondo, va a irse desvaneciendo hasta llegar a una oscuridad total. Es decir, ahí no puede penetrar ¿cómo se llama? La radiación solar. Entonces, al no penetrar ahí, no hay ni luz ni hay calor. Entonces, ok. Y pues al ser una corriente más fría, recordemos, lo frío va más hacia abajo. Entonces son corrientes más pesadas, más profundas. Y las corrientes profundas se van a mover mayormente debido a los cambios en la temperatura, la salinidad y la densidad. Es decir, básicamente van a moverse dependiendo de los cambios de densidad. Entre más denso, más abajo. Entre menos denso, más arriba. Y la densidad va a depender tanto de la temperatura como de la salinidad. ¿Ustedes han escuchado eso de que la gente puede flotar mejor en el agua salada, en el mar o en el mar muerto? Que es un lugar, un cuerpo de agua extremadamente salado. ¿Quién ha escuchado eso? Que levante la mano. En lo que me pongo un suéter. ¿Quién ha escuchado sobre eso? ¿No? ¿Nadie ha escuchado de eso? Bueno, se supone que el agua salada es más densa y por lo tanto, entre más denso sea algo, pues más flotabilidad le da a los cuerpos sólidos. Más denso, más viscoso, pues nosotros podemos flotar más. Cualquier cosa puede flotar más, ¿no? Entonces, al ser el agua salada más densa, un momentito. Ok. Ok, entonces, bien. Entre más salada el agua, más hacia el fondo se va a ir, va a ser más densa. Y entonces el agua menos salada va a estar más en la superficie, pero también va a tener diferentes temperaturas. Entonces el agua va a estar bajando y va a estar subiendo y va a estarse intercambiando de un lado a otro. Entonces de eso van a depender las corrientes profundas. Ahora, las corrientes superficiales van a depender más del efecto Coriolis, la rotación de la Tierra, los vientos, porque obviamente el viento va a arrastrar grandes cantidades de agua, y la localización de los continentes. Al encontrarse con un continente, pues se va a parar ahí el agua y va a tomar otro rumbo, ¿no? Va a irse a otro lado, ¿sale? Bueno, va a tomar otra dirección. Y entonces, pues bueno, de eso van las corrientes oceánicas. Ok. También las corrientes oceánicas son un factor muy importante, un factor clave al momento de la fertilización y el ciclo ecológico de todo nuestro planeta. Si se acuerdan, si recordamos, la última vez que tuvimos esta clase, pues estuvimos hablando de que básicamente en nuestro planeta y gracias a las estaciones, nuestros productores primarios del planeta, acuáticos, que son las algas, pues bueno, van a estar siendo arrastradas por las corrientes marinas, ¿no? En estas partes de los polos, cuando están en la época de mayor luz,
muchas partes congeladas se descongelan, entre ellas las algas marinas que tenemos congeladas. O las que pues también se arrastran, ¿no? El caso es que cuando ya hay luz, pues bueno, pueden reproducirse y pues bueno, se van alimentando de los nutrientes que hay. Una vez que se acaba este ciclo de esta estación con mayor iluminación, pues bueno, dejan de tener tanta iluminación, se enfría más el agua y se congelan y mueren. Una vez que mueren, ahí empieza, digamos, la magia, por decirlo así, ¿no? Se fertiliza todo esto o se hace la nieve, ¿cómo se llama esta? Bueno, no me acuerdo cómo se llama, nieve, no me acuerdo qué. Pero bueno, estas algas muertas tienen muchísimos nutrientes y si nos acordamos, todos los seres vivos van a ser procesados por descomponedores para poder pasarlos a volver a ser nutrientes para las plantas y las algas, ¿no? Bien, pero aquí sucede que hace tanto frío que la actividad ¿cómo se llama? Microbiana es muy lenta. Entonces, básicamente se quedan ahí los nutrientes hasta que o hay una corriente marina que los arrastra a otro lugar y ocurren las llamadas surgencias, es decir, igual el agua que se está arrastrando del fondo marino, todo lo que murió y se quedó en el fondo marino, que tiene muchos nutrientes, llega y sale aquí, fertiliza todo, fertiliza la orilla, fertiliza los arrecifes de coral, las áreas de algas, etcétera. Y pues bueno, ahí empiezan nuestras cadenas alimenticias. Ahí va parte bastante de nuestras cadenas alimenticias, mientras que las algas, cuando vuelve a haber luz, vuelven a consumir los nutrientes. También muchos de nuestros otros organismos consumen esos nutrientes, como lo son el plancton, el zooplancton, el krill, los camaroncitos, etcétera, y son comidos por organismos más grandes hasta llegar al punto de depredadores tope, como lo son los tiburones, las ballenas y los delfines, entre otros, ¿no? Animales bastante grandes. Entonces, bueno, ok. Es por eso que son tan importantes. Y finalmente, otro de los puntos tan destacados de que influyen en el clima es la vegetación. Así como el clima influye en la vegetación va a influir en el clima. ¿Y qué hace la vegetación? Bueno, generalmente aumenta la humedad y disminuye el cambio de temperatura. ¿Por qué? Porque al aumentar la humedad ocurre lo mismo que con la continentalidad y otros sistemas, ¿no? Hay más humedad, el cambio de temperatura es menor, ¿no? No se pierde tan rápido el calor y tampoco se gana tan rápido el calor. Bien. Ok. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estuvo más o menos bien el repaso, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. La tensión superficial. ¿Puede repetirme su pregunta de qué de qué tema estábamos hablando para que me preguntara lo de la tensión superficial? Carla. Pues sí, tenía algo que ver con la tensión superficial de los cuerpos de agua salada que decía, ¿cómo se llama? Que se hunden más
si el agua es salada y que no se hunde si es agua dulce, que si tenía algo que ver. Ah, sí, sí tiene que ver, aunque es al revés. Es decir, el agua más salada tiene mayor tensión superficial porque es más viscosa y es más densa. Entonces, los cuerpos sólidos se van a hundir mucho más fácil en agua dulce que en agua salada. Pero sí, sí tiene que ver. Bien. Ok. Entonces, estábamos hablando aquí de los efectos del clima, etcétera. Bueno, de los factores del clima, por qué es el clima así, qué es el clima. Ok. Ahora, ¿qué fenómenos climáticos conocemos? Podemos ir desde fenómenos naturales pequeños, desastres naturales, como lo son los huracanes, ¿qué más? Las mareas altas, las mareas de fondo, cuando dicen el mar de fondo, ¿qué otra cosa? ¿Lo puede repetir, perdón? Los tsunamis, ¿no? Los tsunamis. Bueno, perdón. Porque eso es a consecuencia de los sismos que están dentro del agua, ¿no? Sí, es más bien son consecuencia los maremotos de movimientos de las placas tectónicas. Pero, aunque sí son un fenómeno que ocurre con el agua, ¿no? Bueno, estos dos, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿La marea roja no sería ahí? La marea roja. Bueno, la marea roja es un fenómeno biológico climático. Bueno, a causa de las corrientes, sí, porque bueno, las algas rojas son algas, a final de cuentas son algas acuáticas, algas marinas, y estas, de hecho, existen en todas partes las algas rojas, pero se multiplican de manera masiva cuando hay demasiados nutrientes, debido a las urgencias, debido a los movimientos de masas de agua. Entonces, las mareas rojas que llegan aquí a pues a las costas o a cualquier parte del mundo, sí son debidas a esta parte del clima, ¿no? Ok, bien. Como les comentaba, sí, los monzones, los huracanes, son, digamos, fenómenos climatológicos pequeños, entre comillas, ¿no? Ahora, de ahí podríamos hablar también de fenómenos climáticos como el Niño y la Niña, y fenómenos climáticos mucho más grandes como lo es el cambio climático, que es el cambio climático de cómo lo conocemos, más o menos desde que hay registros históricos hasta la actualidad. Es importante saber, como lo hemos estado viendo anteriormente, que los cambios climáticos se han dado en toda la existencia de nuestro planeta, ¿no? Es un ciclo natural, un ciclo normal, un fenómeno natural que ha ocurrido en nuestro planeta. El problema principal es que está ocurriendo, bueno, que es un cambio para el que no estamos adaptados precisamente como especie humana, y segundo, es un cambio tan rápido que muchas de las especies no estamos adaptándonos lo suficientemente rápido como para que nuestras mutaciones nos den alguna ventaja ante estos cambios de clima. Y no solamente cambios de clima, cambios en el medio ambiente, etcétera, como para que podamos seguir existiendo. Ese es el problema principal. Ok. Entonces, volviendo a el fenómeno del niño y la niña, pues bueno, si recuerdan más o menos, les comentaba la clase pasada que van a exponer ustedes acerca del fenómeno del niño y de la niña. Ya hubo alguien, me parece que Carla me mandó su equipo.
Entonces, bueno, les voy a comentar cómo va a estar la dinámica más o menos ahorita. Entonces, permítanme. Ok, bien, ¿qué vamos a hacer? Pues básicamente vamos... A ver, voy a detenerla.